Abriendo el juego. Y me gustó muchísimo primero la organización y todo eso. Pero para mí, lo que más me impactó, creo que lo escribí en un post de Instagram, era que en mi caso, que estoy acostumbrado, he visto cientos y tantos de veces ese estadio lleno para eventos deportivos, juegos de la pelota invernal, juegos de Serie del Caribe, juegos especiales, juegos de exhibición de grandes ligas, etcétera. Ver este estadio repleto de toda esta gente allí adorando, cantando a todo pulmón, con una energía única. Este señor Roberto Green, vocalista principal de Barack, la verdad que yo no sé dónde este hombre saca toda esa energía. No se cansa y canta a todo pulmón, son tonos altos lo que usa, y esa voz se mantiene limpia y fuerte. Él incluso dio un testimonio de que se había operado con un tema de la garganta, y de verdad que no entiendo cómo puede mantener toda esa energía, los invitados que llevó Barack. Pero el impacto más grande, lo que más impacto me causó fue ver, fruto de una semana difícil que pasamos, donde lógicamente el país estaba triste, ver ese contraste del estadio apagado. Usted miraba las torres apagadas, el séptimo cielo apagado. Nosotros, los que tenemos una visión deportiva de la instalación, porque el que vaya a conciertos vio la instalación como un concierto, las luces del concierto encendidas, dijo, esto está encendido. Pero fue una mezcla de nostalgia para mí mirar el séptimo apagado, las torres apagadas, los palcos VIP del Licey apagados, los palcos VIP del Escogido apagados, esas luces tenues normales de un concierto. Es una instalación meramente deportiva, pero ver toda esta llama, todo este fuego de esta gente que estaba allí orando, clamando, cantando a todo pulmón, algunos familiares de las víctimas de lo que sucedió en la semana, de verdad que fue una mezcla especial para mí. Y yo creo que después de ese evento hay un antes y después en esa instalación con relación a lo espiritual, porque la verdad que fue un evento que llenó todas las expectativas. Y felicito a este grupo, felicito a los organizadores y a todos los colaboradores, porque fueron muchos artistas invitados, incluyendo a los muchachos de Tercer Cielo, varios artistas internacionales. Y la verdad que fue una experiencia bastante mágica la que se vivió en la noche del sábado en una instalación deportiva, pero que esa noche sirvió como una instalación especial para traer aliento a un país que estaba golpeado después de ese evento lamentable en la madrugada del martes. Buenos días, Melvin Bejarán, bienvenido. Buenos días, muchachos, buenos días al público de Abriendo el Juego. Siempre un honor asumir este compromiso con ustedes. Sí, fue un concierto bastante bonito. Qué bueno que tú te pudiste unir a gran parte de la población, a una buena parte de la gente, sobre todo de aquí de la ciudad capital, que se unieron en ese concierto a hacer lo que se tiene que hacer en este tipo de situación, buscar de Dios luego de estos tiempos tan difíciles que hemos vivido en lo reciente. Buscar esa esperanza, sanar, todas esas cosas. Qué bueno que todo eso se dio muy bien. Uno lo estuvo siguiendo desde casa y lo que pudimos ver fue algo pues bien bonito. Y ya entrando entonces en materia de deporte, señores, los Cachorros de Chicago, qué tremendo inicio han tenido. Azotaron a los Dodgers, le ganaron un juego el sábado 16-0. Ayer volvieron a vencer al equipo de Los Ángeles con Pete Crow Armstrong, que dio 2 honrones. Ese muchacho rechazó una extensión de $75 millones. Ya en Grandes Ligas 75 millones, eso es basura realmente. Acuérdate del tipo que lo proyectó. Sí. ¿Usted acuerdas del listado? Que un tipo lo proyectó que se iba a matar este año. Bueno, y por fin despertó porque no estaba en nada, con un promedio por debajo de 200, una buena cantidad de bases robadas, pero no tenía cuadrangular todavía. Ese tipo le dijo que no a 75 millones, eso trascendió el sábado. Pues ayer entonces pegó un par de cuadrangulares, un triple también, unos batazos que salieron todos a más de 100 millas por hora. Y ese equipo está jugando muy bien, pero recibió una malísima noticia durante el fin de semana. Y es que Justin Steele se va a perder el resto de la temporada por una cirugía en el codo que le van a hacer. Y ese es uno de los principales abridores de los Cachorros de Chicago. Y yo diría que de la Liga Nacional y como zurdo, uno de los mejores del béisbol de las Grandes Ligas. Es un golpe durísimo, ellos están ganando la división ahora mismo, pero perder un pitcher como ese es algo que se tiene que sentir. Aún así, qué buen béisbol están jugando los Cachorros de Chicago. Hay mucha gente que ha estado aportando y creo que este fin de semana ellos dieron un golpe sobre la mesa en esa serie contra Los Ángeles, de que ese debe ser un equipo que va a competir y que va a dar muchas noticias también, además de la competencia,
porque ya comienzan a hablar de extensión con Kyle Tucker, comienzan a salir números, alrededor de $500 millones por ahí fue que leí que andan las cosas con este jugador. Nicole, ¿cómo estás? Buenos días, Melvin, y buenos días también a todo ese público que está en sintonía, pues iniciando la semana, un lunes ya arrancando la Semana Santa, y sí, me gustaría rescatar de ese partido del día de ayer entre los Chicago Cubs y los Dodgers de Los Ángeles, y es que el jugador que es torpedero, pero jugó segunda base el día de ayer, Miguel Rojas, tenía puesto pues el micrófono durante el partido, y él también pues expresó sus palabras, su corazón acerca de la situación que está viviendo nuestro país, la República Dominicana, post tragedia, y me parece excelente que aparte de los jugadores dominicanos pues hacerse eco de esto, a pesar de estar en plena temporada y demás, que jugadores también de otros países también se unan al dolor que tiene la República Dominicana en estos momentos. Buenos días, Alex Luna. Buen día, Nicole. Saludos para ti, para Melvin, Víctor, Orlando, JC, Batista, a los amigos oyentes y los que nos siguen también en YouTube. Un placer estar con todos ustedes una vez más. Y bueno, de las cosas importantes que ocurrieron durante el fin de semana, yo voy a resaltar algunas negativas, algunas que no son tan halagüeñas para algunos elementos. Por ejemplo, vamos a comenzar con Chris Sale, quien ayer fue tocado nueva vez. No pudo completar 5 entradas por segunda salida consecutiva. Todavía no ha lanzado 6 episodios en la temporada. Le fabricaron 4 carreras, aunque solo 3 limpias, en 4 1/3. Realizó 98 lanzamientos. Se metió en temas de picheo. Aunque ponchó 7, otorgó 3 boletos. Eso quiere decir que utilizó bastante sus recursos. Y la realidad es que en la salida del 8 de abril, ante los Phillies de Filadelfia, él permitió 9 imparables y 5 carreras en 4 2/3. En la salida previa, el 1 de abril, solo pudo lanzar 5 episodios y en su debut en la temporada 5 episodios de 3 carreras en ambas salidas. Habíamos hablado de que él era importante para las aspiraciones del equipo de los Bravos de Atlanta, tomando en consideración que Spencer Strider todavía no ha podido debutar en la temporada, aunque está luciendo bastante bien con Gwinnett en AAA. Reinaldo López se sometió a una cirugía que lo va a sacar por más de la mitad de la temporada. Y como él viene con ese sello, con ese label de que él ganó el Cy Young el año pasado, se suponía que él era el hombre que tenía que sacar la cabeza en teoría por los Bravos, pero no ha sido así, lamentablemente. Otro que no ha tenido un buen inicio de temporada es el dominicano Emmanuel Clase. Y nosotros hemos hablado en más de una ocasión de que el puesto de cerrador, el rol de cerrador, es muy ambivalente, es muy inestable. Por eso regularmente los cerradores es bueno aprovechar el clímax de sus carreras, porque Emmanuel Clase, en relación al Clase que fue el año pasado, las últimas temporadas, no solamente el año pasado. Sí, correcto, pero vamos a tomar el parámetro de la temporada pasada. No ha sido ni sombra del mismo lanzador. Por ejemplo, esta campaña, en apenas 7 innings, él ha permitido una carrera más que todas las que permitió la temporada pasada, en el 8.5% de las entradas que lanzó en el 2024. O sea, 5 carreras en 74 1/3 el año pasado. Este año ha permitido 6 en apenas 7 innings. Y revisando sus estadísticas en Baseball Savant, la realidad es que a él le están conectando con más contundencia. A pesar de que él está fallando bates por su bola rápida a 100 millas, ha reducido, esa es la realidad, pero le están haciendo más contacto y con más velocidad de salida los batazos que le están conectando a Emmanuel Clase. Es un poquito contraproducente ver que un hombre que tiene un poder tan marcado en su bola rápida no falla tantos bates como se supone que debería. El BABIP, ¿sabes cuánto está el BABIP? El promedio de bateo con la pelota puesta en juego. El promedio de Grandes Ligas es 2.93. El de él está en 481. O sea que tiene que venir una regresión ya, porque no es normal. Claro. Eso no es normal. El año pasado el BABIP de él lo tuvo en 197. O sea, muy por debajo de la media de la liga. Por eso estuvo finalista al premio Cy Young. Ahora, pero él dio una razón después del juego. ¿Qué dijo? Yo soy humano. Así mismo le preguntaron. Yo puedo cometer errores. Exacto, yo
soy humano y estoy humanizado, porque él había dominado la Liga Americana, que por cierto, él en un momento se quejó de que como que siendo él un relevista tan dominante en las últimas 2 temporadas, como que él sentía que no se le estaba dando como el valor, él dominando la Liga Americana de la forma que lo hizo. Y simplemente dice eso, que él entiende que está pasando por un mal momento, como dice Víctor, hay que rebotar, pero que tan simple como eso, que él es humano. En un momento él estaba como en otra dimensión, eso de un BABIP por debajo de 200 en una liga tan difícil como la americana. Eso de especialmente cuando el año pasado él se enfrentó a George y Soto. Exacto. En múltiples ocasiones. Esos tipos tienen algo en común, Sell y Emmanuel Clase, y es que la bola rápida ha bajado en su velocidad este año con relación al pasado. Más en el caso de Chris Sale, que comenzó la temporada lanzando a las 92 millas por hora la bola rápida. Luego él ha ido subiendo en las presentaciones que ha tenido después, y ayer se le vio a 96 millas por hora, pero ayer entonces le falla el comando a Sale. Él dijo que se sintió como el peor jugador en el terreno y asumió toda la culpa de ese revés de ayer de Atlanta. Y en el caso de Manuel Clase, .6 es lo que le ha bajado la bola rápida, y otros picheos que han bajado un poquito. Quizás eso no sea mucho, pero qué raro que esta baja producción va de la mano con un poquito de baja en la velocidad de su bola rápida. Y en ese juego de Chris Sale hubo un palo que dio Junior Caminero enorme también. Se lo dio a Angel de los Santos. Bueno, entonces Caminero rompiendo operación candado aquí y allá con ese batazo. Un palo enorme que le dio left center field. Y ahí sacó de juego al equipo de los Bravos de Atlanta, que si vamos a hablar de cosas malas en el inicio, hay que resaltar otra cosa de los Bravos de Atlanta, porque uno se ha quedado solamente con la ofensiva, de que no ha aprendido, de que Matt Olson está por debajo, de que la cola de la alineación no produce nada, pero el relevo de los Bravos de Atlanta, lo que ellos ofrecen para tratar de resolver situaciones, no son las mejores propuestas, y entonces ayer quedó eso en evidencia. Ellos se acercan 4-3 en el marcador. Parecía que ellos podían quitarle el juego como hicieron el día anterior a Tampa. Sin embargo, ese relevo, ahí se le complicaron las cosas al equipo. Entraron Ángel de los Santos. Permite un sencillo que tuvo una velocidad de salida de poco más de 60. Fue un blooper lo que le dieron, pero después de ahí llega ese palo de Junior Caminero que prácticamente puso a Atlanta del otro lado. Miren, le preguntaron al manager de los Guardianes, Stephen Vogt, acerca de la situación con Emmanuel Clase, y él decía que simplemente le está dejando los lanzamientos muy por arriba y en medio, que todavía es muy pronto para decidir qué acción él va a tomar al respecto, pero que simplemente él entiende que Emmanuel necesita recuperar un poco la confianza para poder volver a ese desempeño que tenía el año pasado. Y le he estado dando esa confianza, porque el partido que tuve la oportunidad de transmitirlo el pasado sábado, el equipo estaba ganando de 5 carreras. Y en un santiamén él envasó un par de corredores. Los outs que hizo fueron con batazos con una velocidad de salida por encima de las 100 millas por hora. Y la verdad es que le dieron con mucha contundencia. Yo entiendo que eso se va a seguir repitiendo, que el dirigente Vogt le va a dar la oportunidad en partidos abiertos, ya sea en contra o a favor, porque hay un tema de confianza que él tiene que recuperar. Y definitivamente no los va a recuperar en partidos cerrados donde él tenga la oportunidad de salvar juegos. Aunque tiene un récord de 2-0 y un salvamento, a pesar del desempeño que posee. Tú sabes que el fin de semana se destacó Eli de la Cruz, y yo estaba pensando todo lo que se ha hablado de Eli de la Cruz, del tema ese de que cuesta $1,000 millones, que él va a ser el primero que va a ganar todo ese dinero, y yo me puse a pensar, y ven acá, y le ayudará a Eli de la Cruz el hecho de estar en ese equipo con relación al dinero que él podría aspirar en el mercado, porque usted dirá, bueno, si tú vales el dinero, lo vales, pero no es un secreto para nadie de que hay uniformes, hay equipos que lamentablemente nunca han pagado dinero. Lo que pasa es que para hablar de ese monto no es vía una extensión de contrato, nunca lo va a hacer, tiene que ser vía agencia libre, entonces ya ahí entran otros 29 equipos. O sea que si Eli promete, es verdad, óyeme, es verdad que uno habla de $1,000 millones ahora como que eso no es dinero. Y hay mucha gente que tiene que estar diciendo, pero
Bueno, fue Baerga que puso ese monto en la mesa hace unos par de Bueno, meses el atrás. primero que yo escuché con la cifra fue a Franklin Mirabal. Hizo como algo escrito. Pero creo que fue... Y bueno, entonces después Baerga lo tocó. Okay. Hay otros que lo han tocado, pero el primero que leí hablando de ese tema fue a Mirabal. Independientemente de quién haya sido, no es descabellado que dentro de 5 años uno pueda hablar de ese monto. Pero claro, para eso tiene que cumplir las proyecciones que él tiene. Y llegar a la agencia libre. Y llegar a la agencia libre. Porque vía extensión eso no va a pasar. Aunque su agente es Scott Boras, o sea que es una gran posibilidad de que él llegue. Con a más la agencia razón, libre. exacto, de que llegue. ¿Ustedes creen que Soto, sin la parada técnica en Nueva York, en los Yankees, lograba los 700 millones como quiera? O sea, no ayudó Eso es una muy buena pregunta. ese escenario de Nueva York que él matara de la forma que mató, porque eso es otra cosa. Tú te pones el uniforme de los Yankees, pero si te va mal, te va mal. Eso fue lo primero, que él tuvo una ofensiva demasiado sobresaliente y eso también lo impulsó, por supuesto, de la mano con ese equipo. El valor que le dio ese equipo, la intención de los Yankees de retenerlo, un equipo que obviamente ofrece muchísimo dinero. Esas son cosas que suman. En el caso de Eli de la Cruz, él es agente libre en el 2030. O sea que él tiene, junto con estas, 6 temporadas para construir ese contrato de los 700 millones, porque yo creo que al igual que ustedes, Cincinnati no le va a dar una extensión de ese tipo a Eli de la Cruz. Ellos teniendo control por tanto tiempo con el jugador, no van a hacer eso ahora. Quizás se animen un poquito más cerca, pero ahora mismo yo creo que eso no está en el panorama. Y yo buscando el contrato más grande que han dado los Rojos de Cincinnati en su historia. Ellos no tienen prestigio de pagar, pero en su momento ellos le dieron 10 años y $225 millones a Joey Votto. O sea, que ellos tienen un precedente de que cuando quieren retener un jugador franquicia, un jugador de ese tipo, ellos sacan la cartera porque en ese tiempo que ellos le dieron esos millones a Joey Votto, Era mucho dinero. eso era muchísimo dinero y Cincinnati se supone que no pagaba. Recuerden que ese equipo también fue el que le dio a Ken Griffey Jr. aquella vez los 9 años y $112 millones. Hace 13 años que ellos le dieron ese dinero a Joey Votto. O sea que en términos de valor en el tiempo, de valor del dinero en el tiempo, podríamos estar hablando de un contrato de 400 o 500 millones en esta época. Para fines de... Tú estás hablando para fines de extensión. Exactamente. Sí, porque eso fue una extensión que ellos le dieron a Joey Votto. Si ellos le ofrecen 3.5 al muchacho, le dicen, mira, antes de que tú te alejes mucho, temprano, tú tienes todavía unos años, tenemos unos años de control, vamos a asegurarte, y parten, qué sé yo, de un 300, un 3.5, que para una gente que tiene tantos años todavía de control es una cantidad considerable todavía. ¿Tú eres que el muchacho lo piense o haría como Soto? Tomando en cuenta que el valor del... Tú eres lo han el proyectado. gerente y yo soy Eli. Propónmelo otra vez. 350 tengo para ti. Tú tienes un año y algo jugando en Grandes Ligas. Y yo te voy a asegurar tu futuro con 3.5 por esos años que yo tengo de control sobre ti. Pero mira, hay gente que no está viendo por YouTube, que está en radio. Bueno, pero mi silencio está fue muy bien, elocuente. pero, está bien que gesticular, te pusiste una cara como de agrio. Pero hay algo. Tres y medio con 3.5 Hay algo todavía. con relación a eso. Ok, son 3.5 y suena muy bien eso, pero ¿cuántos años de agencia libre se están comprando con esos 350 millones? Sí. Porque tú estás, no, si son 5 años no debe aceptarlo. De agencia libre de arbitraje, más No, de agencia libre. Porque los 350 se supone que va a cubrir los procesos de arbitraje que van a llegar antes del 2030, que es cuando él se convierte en Yo agente no los libre. vendo. Yo soy el jugador y no los vendo. Entonces, a partir de ahí, porque la extensión significaría eso, no solamente de que comprarle el arbitraje, eso no tiene sentido, es comprar años de agencia libre. ¿Cuántos años tú estás comprando con $350 millones? Con ese contrato, tomando en cuenta los años de arbitraje y eso de agencia libre que se supone que es la extensión. Pues ellos lo tienen hasta el 30. Porque Tati, ¿cuánto fue que Tati firmó? 340. 3.40, pero fueron más de 10, me parece. Fueron como 13 años, ¿no fue? Exacto, le pagaron lo que le quedaban de esos años, más unos cuantos años de agencia libre. Pero a Eli de la Cruz, ¿cuántos años que tú estás hablando? Y fue tempranito, lo de Tati Claro. fue temprano. Ya Eli de la Cruz ha hecho más de lo que hizo Tatis al momento de recibir la extensión. No, espérate, acuérdate Claro. que Tati tuvo una temporada de MVP. Sí, pero él no estaba contratado cuando ya le estaba contratado cuando la temporada de los 42 millones, de los 42 honrones. Ya la extensión se había dado. Sí, claro. Recuérdate que Manny Machado firma como shortstop para elevar su valor en el mercado. Una vez firma como torpedero, le pide a AJ Preller
Dale la oportunidad a ese muchacho que yo me voy a mover hacia la tercera base, porque ese muchacho tiene talento y va a ser la cara de esta franquicia. Y cumplió. Entonces AJ Preller, al ver la proyección del muchacho, le da la extensión. Mira, Cincinnati, si tú no dices cuántos años va a comprar de agencia libre, el pelotero se te va a ir. No sabe. Porque, por ejemplo, Con 3.5 no lo coge, entonces. a Julio le dieron casi 400 en la extensión que le dieron, con unas opciones que hay ahí del equipo. Las opciones lo llevan lejos. Y esas cosas. ¿Cuál sería un monto que lo pondría a pensar al, qué sé yo, 400 por 10 años? Hoy. 380 por 10 años. Que le digan a él, mira, queremos retenerte temprano. Hablando de 4 años que le compraría de agencia libre. O sea, más o menos. Él saldría de ese contrato con unos 32 años. Se ganaría que probablemente, 400 que probablemente y sale él no con quiera 32. salir con 32 años a la agencia libre. Pero tiene 400 Tiene ahí. 400 en lo... No es tan fácil. No es tan fácil decir que no. Yo creo que para él aceptar una extensión, probablemente tendría el contrato que tendría que ser a menos años para que él pueda entrar a la agencia libre todavía con parte de su prime. Mira, déjame rectificar. Tati sube a Grandes Ligas en el 19. Tiene una temporada de 84 juegos donde batea 327 y pega 22 honrones. Pero el año siguiente la campaña se recorta por el COVID-19. Era poco probable que ellos pudieran entrar en un tema de negociación por la naturaleza de lo que vivía el planeta. Entonces en el 2021 es donde AJ Preller, antes de comenzar la temporada, le otorga ese contrato basado en lo que ya Manny Machado había proyectado y se había cumplido. Porque Machado, al firmar con San Diego, le pide eso a Preller. Dale la oportunidad a ese muchacho, que ese muchacho va a ser la cara de esta franquicia. Mira qué interesante lo de... Pero es interesante si Cincinnati, que yo fuera Cincinnati me pongo agresivo y le pongo un número en la mesa. Lo que pasa es que, como Melvin destacaba, Cincinnati no tiene historial de ser ese, amén de lo de Jay Butter, eso fue un unicornio, por decirlo así. 1 en 1,000,000. Pero, por ejemplo, Brandon Phillips era una superestrella y Cincinnati nunca le dio esa gran cantidad de millones a Brandon Phillips. Gracias a Dios. O sea, Pero nunca tuvo esa proyección. Yo diría que Sí, fue, pero él fue en un momento un buen segundo base. buen Nunca segundo tuvo base, esa buen proyección. jugador. pero buen estoy jugador. mencionando, por ejemplo, esos jugadores que fueron estelares de Cincinnati. Cincinnati no tiene historia de dar esos grandes contratos. Yo creo que por haber conseguido un agente como Scott Boras, la intención es clara, que es llegar a la agencia libre, posicionarse ahora que él está con un puesto asegurado, posicionarse ahora para conseguir un contrato histórico en la agencia libre. No tiene sentido para mí tener un agente como Boras y firmar una extensión. Bueno, Yo lo que creo pasa es Eli que de la sí. Cruz va por el pez gordo. Yo como equipo le pongo presión temprano. Yo Tú manejaría puedes un número. hacer lo que hizo Washington con Soto, pero eso no quiere decir que el pelotero se te vaya a Correcto. quedar. Y con Cincinnati hay algo también. Tú le tiras que la pelota para la cancha de él. los voy a defender un poquito, y es que cuántos peloteros de ese tipo ha tenido Cincinnati con la necesidad o la obligación, si le quieren llamar así, de extender al jugador. Cincinnati afuera es evidente que no han invertido el gran dinero. Es uno de los equipos que menos ha hecho eso. Yo creo que desde Ken Griffey ese equipo no gasta ese dinero en un agente libre de otro equipo. Pero entre los jugadores que han subido dentro de la organización, Joey Boro fue el jugador y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Después de ahí, dígame cuál otro jugador ha llegado con ese impacto que ellos han dejado ir. Ninguno. Ellos no han tenido jugadores de ese tipo. Entonces, con Eli de la Cruz, ellos van a tener que ponerse como con Joey Boro y buscarle el dinero al jugador. Mira, tenemos- Ahora, después, no sé cuándo, pero tienen que tratar de ponerse con él en precio. Yo diría que lo más temprano posible, a ver qué pasa. Tenemos la pausa, pero recuerden un dato clave. Que Stephen Curry y LeBron James nacieron en el mismo En el hospital. No, hay, 4 años después. 4 años. hay un dato clave y es, voy a incluir los latinos. Los jugadores latinos históricamente no rechazan extensiones. O sea, Soto es una excepción a la regla. Casi todo jugador latino, principalmente dominicano, cuando le ponen la pila de billete al lado, mira, te tenemos tanto. En la mayoría de los casos ellos le echan mano a la extensión. Sin embargo, aquí hay un común denominador entre los dos. Se llama Scott Boras. Ese es el común denominador. Sí, porque ese no es el agente de Ronald Acuña Jr., que le dijo que no al jugador. El jugador le dijo, oye, dale para allá.
nosotros nos estamos cayendo a pedazos aquí en Venezuela. La gente también con su comisión Sí. ahora en este momento. El Y tipo- la tarjeta y el la tipo- mujer. no, y la mujer. Acuña dijo, si yo le digo que no a esos 100 millones, me castiga Dios. Sí, porque el techo era de cartón, de zinc, allá donde, en la casa. No, y el tiempo le ha dado la razón a Acuña. En cierto modo. En cierto Le digo, modo. si él hubiese aguantado un año más, él conseguía casi el triple de Conseguí eso, un pero, dinero, sí. bueno, ya él lo aceptó y tiene que vivir con eso. Él vive bien, hombre. Pausa y volvemos. Estás escuchando Abriendo el juego.